Hola, continuamos en esta sexta semana del núcleo, enfrentándonos al desafío de las posibilidades para emprender. Venimos entonces hablando en esta sexta semana de la década de los noventas en el pensamiento administrativo y ya desde distintos autores que hemos venido reseñando, hemos dado cuenta de cómo el entorno de los años 90 con la aparición de la World Wide Web pues se ha volcado entonces a la importancia de la información y el conocimiento, el aprendizaje, en función de las ventajas competitivas y la innovación. Nos encontramos entonces en la era de la información y del conocimiento. Y es precisamente este concepto de la era de la información la que nos lleva entonces a hablar de Manuel Castells, abogado, economista y especialista en sociología urbana e industrial, autor de el libro La Era de la Información en tres volúmenes. El primer volumen de 1996, el segundo volumen de 1997, al igual que su tercer volumen, que está planteando pues, finalmente la importancia que adquiere en el mundo pues, la información. Entonces, en función de ese concepto de la era de la información, Castells lo que plantea es que ahora la sociedad está estructurada en redes. Recuerden un poco esto, cómo se va conectando en términos de innovación con lo que plantea Roy Rodwell en su modelo de quinta generación, cuando habla precisamente de la innovación sistémica en función de la construcción de redes, del Lean Innovation, que la era de la información también pues, nos desafía que hay un flujo constante de información a través de la tecnología y eso lo viven ustedes seguramente al momento en el que han estado haciendo procesos de investigación desde el análisis del problema, el análisis del entorno y ahora que están haciendo las posibilidades para emprender, seguramente cuando ustedes empiezan una búsqueda encuentran una cantidad inmensa de información y eso es producto pues, de encontrarnos en esta era donde ese flujo pues, se da de manera mmm, creciente a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Otra característica de la era de la información es que la competitividad de una empresa entonces empieza a depender desde el conocimiento que tiene de la tecnología, de cómo a través de la tecnología entonces moviliza, mueve, comparte la información y accede a esas redes de las que nos hablaba Castells y que ahorita correlacionábamos con Roy Rodwell y los sistemas de innovación. Y además, pues esta era de la información propone un cambio de una sociedad industrial a una sociedad informacional. Si entonces, como lo hemos venido compartiendo durante esta semana, la información y el conocimiento se convierten en el principal capital, en este caso, pues de nuestro objeto de estudio, que son las organizaciones, y en el caso práctico, en el desarrollo de la nave, pues para ustedes es, como lo plantea Drucker, la capacidad de integrar los conocimientos especializados de su equipo de trabajo para el cumplimiento de una tarea, en este caso, pues las entregas. Significa entonces que es necesario gestionar ese capital y es acá entonces donde empezamos a hablar de los modelos de gestión del conocimiento o Knowledge Management, KM, que en este caso hablaremos entonces de algunos de los precursores más importantes en temas de gestión del conocimiento, que son Nonaka y Takeuchi, quienes plantean un modelo de gestión del conocimiento, pero antes de eso plantean que pues, el conocimiento se manifiesta de dos maneras. El conocimiento tácito, que es finalmente ese que depende de la persona, de sus creencias y el medio en el que se desenvuelve, que se adquiere a través de la experiencia personal y que es muy difícil de expresar usando un lenguaje normal. Más bien, digamos, el conocimiento tácito está asociado a la intuición, a las ideas, al know-how, ¿cierto? El know-how es cuando hablamos de el poder acumulativo del conocimiento, cuando ustedes, por ejemplo, piensan esos temas que a ustedes les gustan o que han tenido que venir profundizando por su experiencia profesional. Se puede decir que todo ese acervo que ustedes tienen es el know-how. Y plantean también el conocimiento explícito. Y cuando hablan del conocimiento explícito es ese que se expresa a través del lenguaje normal, utilizando expresiones matemáticas o gramaticales y que se transmite fácilmente de una persona a otra, digamos en entornos presenciales o virtuales.
¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando hablamos de explícito es porque está escrito, es tangible, ¿sí? Y si lo llevamos, pues, por ejemplo, al caso de ustedes en el trabajo en equipo, el conocimiento tácito sería cuando ustedes hablan y dicen, ve, mira, deberíamos hacer esto, y plantean la idea, que es tácito, o sea, no hay responsabilidades, no se sabe muy bien, pues se transmitió algo, pero pues no hay un mecanismo formal donde quede eso finalmente asentado, mientras que si lo lleváramos pues a este ejemplo coloquial, en el explícito sería, por ejemplo, lo que hacen ustedes a través del diagrama de Gantt, donde a través del lenguaje formal de esa herramienta, ustedes, por ejemplo, determinan quién tiene qué responsabilidades y cuánto tiempo tienen para ejecutarla, en qué porcentaje la han ejecutado. Entonces, teniendo en cuenta ese conocimiento tácito y explícito, lo que hacen Nonaka y Takeuchi es plantear que, pues, digamos, hay unas experiencias internas, ese know-how, esa intuición que tienen las personas, y las personas entonces lo exteriorizan y lo exteriorizan a través de metáforas, de historias o de conceptos o de modelos, y eso luego se combina, digamos, sistemáticamente, y esa combinación sistemática de esos conceptos, de esos modelos, permite entonces la interiorización de ese conocimiento y permite entonces ponerlo en práctica. Entonces miren qué pasa de lo tácito a lo explícito y nuevamente vuelve a lo tácito, ¿cierto? De lo tácito a lo explícito y vuelve a lo tácito. De yo tener algo, una idea, de exteriorizarla y compartirla, expresarla, de expresarla a entonces agruparla, combinarla, darle un sentido y luego apropiarla, aprendiendo haciendo. Este es entonces el modelo de gestión del conocimiento. Piensen cómo sucede en las empresas en las que ustedes trabajan o en las empresas de las que son propietarios o en el equipo de trabajo. Cómo entonces las ideas, las intuiciones se exteriorizan en el equipo, luego se combinan y se convierten en conocimiento sistemático que luego ustedes aplican e interiorizan. Entonces, si es entonces la información y el conocimiento, pues ese capital eh, que lleva a la ventaja competitiva y a la innovación en las organizaciones, pues entonces ya llega en los noventas, puntualmente en 1997, Michael Gibbons, que junto a otros autores ya hacen explícito pues cómo es ese proceso de producción de conocimiento del que ya veníamos hablando pues hace un par de semanas, y es el modo uno y el modo 2 de producción de conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos hablando del modo uno y modo 2 de producción de conocimiento, a lo que nos referimos es pues que hay unas dinámicas de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas que es necesario comprender para poder determinar cuál es el origen de ese conocimiento y cómo se gestiona en función de la búsqueda de alcanzar resultados. Entonces ya se devuelve explícito que el modo uno hace referencia a la enseñanza y a la investigación y tienden a verse de manera monodisciplinar, es decir, solo una disciplina, endogámica, quiere decir que pocos pueden tener acceso, es academicista, profesionalista, y además con poca vinculación con la sociedad y con las, pues porque básicamente está más vinculado a estructuras rígidas y homogéneas. Piensen ustedes, por ejemplo, en esos grupos de expertos muy cerrados que no comparten su conocimiento ni sus hallazgos. En el modo 2 de producción de conocimiento, entonces hablamos ya de que aparece el conocimiento contextualizado, transdisciplinario. Piensen que venimos hablando de presentaciones pasadas de la triple hélice, la combinación entre la universidad, la empresa y el Estado, y en ese sentido entonces eso permite que haya heterogeneidad en el conocimiento y en el uso que se puede hacer de él a través de la aplicación organizacional, de la responsabilidad social. Entonces, este modo 2 es el que está relacionado con lo que venimos hablando de la triple hélice. Además, ¿qué pasaba en términos de innovación en este momento, en esta década de los 90, en este punto en el que nos encontramos? Se hace el lanzamiento entonces del Libro Verde de la Innovación en la Unión Europea con el propósito de identificar los diferentes elementos positivos y negativos de los que depende la innovación en Europa.
y que a partir de eso se puedan formular propuestas de acción que permitan incrementar la capacidad de innovación de la Unión Europea. Este libro verde de la innovación, entonces, plantea que la innovación es sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad en las esferas económicas y sociales, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad. Además de eso, plantea el libro verde de la innovación que la innovación no es solamente resultado, no es solamente lo que se obtiene y lo que se introduce en el mercado, sino que también es un proceso, como lo hemos venido viendo con Roy Rodwell, con Klein, con Rosenberg, con Lundvall, con Freeman, cuando nos dicen, hey, sí se obtiene un resultado, pero es producto de un proceso que lleva a ese resultado. Pero además el libro verde de la innovación plantea también que la innovación hay que analizarla desde el sentido del impacto que tiene. ¿Sí? ¿Qué es lo que genera esa innovación? Pensándolo a modo de relacionamiento con teorías que hemos visto, como por ejemplo las stakeholders. Entonces, ¿qué impacto tiene en los stakeholders? Viéndolo desde la perspectiva del análisis PESTEL, entonces, ¿qué impacto tiene en la sociedad y en el medio ambiente? Además, el libro verde de la innovación también plantea dos conceptos básicos a comprender, que son la innovación radical y la innovación incremental, planteando entonces que la innovación incremental hace referencia a mejoras, mientras que la innovación radical es cuando se presenta algo que es totalmente nuevo, que redefine una industria a partir pues, del desarrollo de un producto, sea un bien o un servicio, o de un proceso o de un método. Entonces, en este sentido, cuando nosotros cotidianamente utilizamos la expresión innovación radical e innovación incremental, estamos haciendo referencia incremental a las significativas mejoras y a radical cuando se propone algo totalmente nuevo. Además, el libro verde plantea pues, que las empresas innovadoras se caracterizan por tener dos tipos de competencias, las competencias estratégicas y las competencias organizativas. Cuando hablan de las competencias estratégicas, hablan de la visión a largo plazo, de la actitud para determinar o anticipar las tendencias del mercado y a partir de eso integrar información que permita la toma de decisiones, que es un poco lo que ustedes hacían cuando hacen el análisis del entorno. Las competencias organizativas son el gusto y el control por el gusto por el riesgo y el control del mismo, la cooperación interna entre los distintos departamentos, cuando hablamos pues de una estructura organizacional y también ese relacionamiento externo pues con la investigación pública, con los asesores y los consultores, con los clientes, con los proveedores. Entonces miren que seguimos hablando ya en términos de la importancia de tejer redes, del concepto sistémico de la innovación. Entonces, si ustedes ven eso hacia el interior de su equipo de trabajo, están ustedes retándose a ver hacia el futuro, están ustedes desarrollando como equipo competencias estratégicas que les permita hacer recolección de información de lo último que está sucediendo para poder tomar decisiones en función de eso. Están desarrollando sus competencias organizativas, se están arriesgando a hacer cosas distintas, están cooperando entre ustedes, están además tejiendo redes con sus conocidos, con expertos, con el conocimiento que hay en las universidades, en sus empresas, en el Estado, para fortalecer las propuestas que hacen y puntualmente ahora las posibilidades para emprender. Con esto entonces los dejo para que sigan trabajando alrededor de pues, lo que nos desafía esta semana, que son las posibilidades para emprender, todo esto relacionado con los cambios y transformaciones que propuso la década de los 90, con la llegada de la World Wide Web y todo lo que implica la sociedad de la información y el conocimiento y el tejer redes para alcanzar la ventaja competitiva y la innovación. Hasta luego.